Nacional de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Comenzamos los titulares. Preside Machado Ventura Asamblea Provincial del Partido en Villa Clara. La economía y atender inquietudes de la población. Piden cese del bloqueo a Cuba en primer congreso del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En Villa Clara, los militantes del partido realizaron la asamblea provincial previa al 7º Congreso de la organización política. Presidió el encuentro José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del partido y vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros. Para analizar la implementación de los lineamientos del 6º Congreso y el cumplimiento de los objetivos de la primera conferencia del partido, los villaclareños desarrollaron la asamblea provincial de la organización. Contaron con la presencia de José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del partido y vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros y de los principales dirigentes del territorio. En el ámbito económico, varios delegados se refirieron a la deficiente producción agropecuaria que no satisface la demanda de la población y propicia los elevados precios en los productos. Vamos a empezar ya ese programa de crecer en la siembra, porque lo más importante ahora para lograr en el próximo trimestre, en el primer trimestre del año, que haya comida en los mercados, es sembrar. Y nos hemos percatado que tenemos el mismo problema. Reiteraron los participantes que aunque la producción de azúcar crece en un 67%, la zafra debe ser más eficiente para alcanzar las potencialidades del territorio. Pero esta sí tiene que ser una zafra eficiente de verdad. No solo porque el país lo necesita. El país lo necesita. Y si hay un sector que tiene más cerca para poder buscar, aportar a la economía del país, pero a la economía familiar, a la economía del trabajador, es el sector azucarero. En la esfera social destacaron los resultados en la educación, la reparación de centros, la promoción de estudiantes y los resultados en las pruebas de ingreso a la educación superior, pero aún la insuficiente cobertura docente es un tema en el que centrar la atención. Como cierre de la asamblea se ratificó a Julio Ramiro Lima Corso como primer secretario del territorio y se eligieron a los miembros del comité provincial. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y presidente del Parlamento cubano, compañero Esteban Lazo Hernández, se llamó en Santi Spíritus a afianzar la economía y dar mayor respuesta a los planteamientos y quejas de la población. Para Forbién visitó lugares de interés económico en la cabecera provincial espirituana y en el municipio de Fomento. Perfeccionamiento del poder popular. El miembro del Buró Político del Partido y presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo Hernández, dijo en Santi Spíritus que para fortalecer la autoridad del poder popular y en particular de los delegados de circunscripción, es preciso dar mayor respuesta a los planteamientos de la población. En un intercambio con dirigentes políticos y gubernamentales, directivos de empresas y organismos y presidentes de consejos populares, Lazo subrayó que la solución de muchos problemas será posible si mejoran la actividad económica y la prestación de servicios. Nosotros no podemos fortalecer la autoridad del delegado, no podemos fortalecer la autoridad del poder popular, no podemos fortalecer el desarrollo del país si nosotros no partimos de la economía, de crear más bienes. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular expresó que no se debe esperar quejas en las oficinas, sino ir a los lugares e intercambiar con la gente. Los cuadros, dijo Esteban Lazo, deben tener sensibilidad para atender a los delegados y a la población. Es la atención a la población, es oír los sentimientos que plantean los trabajadores, es ver que la gente dice en los estados de opiniones. Todo eso es como si fueran planteamientos de cosas que nosotros estamos obligados a atender para fortalecer el sistema. En este encuentro se reconoció que Santi Spíritus muestra avances en su quehacer socioeconómico, pero se instó a alcanzar el potencial en cada actividad.
Acompañado por las principales autoridades del partido y el gobierno de la provincia, Esteban Lasso visitó una unidad de recría de la Granja Dos Ríos, perteneciente a la empresa pecuaria Manahuaco, donde se trabaja en el mejoramiento genético de animales de la raza cubana Siboney. Luego el presidente del Parlamento cubano se trasladó al municipio de Fomento, donde radica la única cooperativa no agropecuaria del país que se dedica a producir y comercializar elementos plásticos a partir de desechos reciclables, una entidad que desde su constitución no ha dejado de diversificar las producciones. Desde Santi Espíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La 19ª Asamblea General de la Federación en el Palacio de Convenciones de La Habana. Delegados de 35 países debatirán sobre el funcionamiento de la organización y conocerán detalles sobre el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Líderes juveniles de izquierda de los 5 continentes se reunirán en La Habana en el contexto de la 19ª Asamblea General de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas. En el espacio de debate político más importante de esa organización, se dialogará sobre la influencia de los jóvenes en el actual contexto internacional. En la asamblea se ofrecerá una actualización sobre el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos y será esa una oportunidad también para intercambiar sobre los efectos. Simultáneamente la Comisión Internacional de la Unión de Jóvenes Comunistas. Los más de 130 delegados extranjeros conocerán los resultados del 10º Congreso de la Organización Cubana, así como detalles de la actualidad en la isla. Los participantes representarán 70 organizaciones de 35 países y se espera una mayor asistencia de América Latina. El programa de la Asamblea incluye encuentros con organizaciones de masas en comunidades y una visita al Campamento Internacional Julio Antonio Mella. La Federación Mundial de Juventudes Democráticas es una organización reconocida por Naciones Unidas, fundada en 1945. Desde su surgimiento tiene como objetivo esencial promover la paz y la unidad y junto a la ONU defiende derechos y deberes de los jóvenes. Raico Escalante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y como parte de los acuerdos de su primer congreso, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, lo decíamos en nuestros titulares, demandó hoy el cese del bloqueo contra Cuba. El Partido Salvadoreño de Izquierda también exigió la devolución del territorio de Guantánamo, ilegalmente ocupado por Estados Unidos hace más de un siglo. Los casi 2.000 delegados a la cita y decenas de partidos y organizaciones de izquierda de varias partes del mundo, en calidad de invitados, demandaron también el cese, subvertir el proceso revolucionario cubano. El jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Balaguer Cabrera, quien asistió a ese congreso, agradeció el apoyo a nuestro pueblo y calificó de extraordinaria la celebración del cónclave. Repasemos ahora otros temas en nuestra agenda internacional. Y lo hacemos en esta noche dominical con Luis Miguel Cabrera. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, adelante. Sí, buenas noches Larisa, Rodovaldo, buenas noches también para usted. Comenzamos en Siria, donde este domingo 4 personas murieron y 25 fueron heridas en una serie de ataques terroristas a las ciudades de Homs, Alepo y Damasco. En medio de ese panorama, un anuncio desde Europa. Representantes de 15 países se volverán a reunir en Viena el próximo jueves para discutir una posible salida política al conflicto bélico a 4 años de su inicio. Según Prensa Latina, el anuncio de esta segunda ronda de conversaciones lo formuló el titular alemán de Exteriores Frank-Walter Steinmeier. La diplomacia siria denuncia nuevamente el apoyo de varias potencias a las bandas armadas opositoras con Palestina continúa generando tensión. Este domingo murieron otros 2 palestinos a manos de las fuerzas sionistas. Los militares hebreos señalan que sus últimos asesinatos fueron en defensa propia para evitar ataques de palestinos que no portan armas de fuego. En medio de esta escalada de violencia, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, pidió hoy una solución justa y global a esa situación. Lo declaró a la prensa en El Cairo durante la visita del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Otro tema, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, se reunió en Teherán con el mandatario persa Hassan Rouhani. Según Deutsche Welle, Scholz dijo que el bloque europeo tiene voluntad para avanzar en los diálogos con Irán. No obstante, aún no se responde con concreciones en su contra.
propósito de la Unión Europea, el canciller británico Philip Hammond condicionó el voto de los británicos a favor de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Dijo que eso sucederá solo si se producen cambios sustanciales en el bloque. Entre las reformas que demanda el gobierno británico sobresale la reducción de la migración intracomunitaria, lo cual se opone al principio de libre circulación establecido por el bloque. Londres también exige derecho a vetar legislaciones propuestas por la Directiva de los 28, entre otras condiciones. De nuestro continente, un asunto delicado. Venezuela denunció hoy que un avión de inteligencia de la Guardia Costera de Estados Unidos incursionó en el espacio aéreo del país suramericano y de esa forma violó las normas internacionales. El titular venezolano de Defensa confirmó que la aeronave portaba radares con capacidad para la exploración radioelectrónica y había despegado desde Curazao. El funcionario llamó la atención sobre la presencia inusual en esa isla de otros aviones empleados para captar señales e imágenes y realizar exámenes de reconocimiento. Hasta el momento, Washington no ha respondido a esa denuncia del gobierno bolivariano. Nos quedamos en la nación norteña para hablar de la campaña a la presidencia. El historial financiero del precandidato republicano y senador de origen cubano, esto ante denuncias de uso indiscriminado de la tarjeta de crédito del Partido Republicano. La acusación la formuló nada menos que su contrincante, Donald Trump, que precisamente anoche actuó como comediante en un show de la cadena NBC. Contrario a las expectativas de quienes esperaban alguna disculpa del magnate por sus comentarios xenófobos, no cambió su discurso. Al contrario, utilizó el humor para reafirmar sus ideas de construir una gran muralla en la frontera con México y de deportar millones de personas. También se burló del presidente mexicano y criticó a su rival demócrata Hillary Clinton. Usted recordará que también ella se presentó en el show hace poco tiempo. Mientras el programa con Trump salía al aire, centenares de personas protestaban en los alrededores de la torre que lleva su nombre y de los estudios de la NBC. Con esta nota cerramos el segmento internacional. Tenga una provechosa semana y feliz noche. Gracias, Luis Miguel. Buenas noches también para ti. Proseguimos esta emisión con más informaciones. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP, llamaron este domingo en La Habana a salvar la tregua unilateral decretada el 20 de julio, la cual no ha contado con el respeto del gobierno. Al referirse al intercambio realizado este domingo con los veedores del cese al fuego del secretariado de la FAREP, dijo que hay que buscar fórmulas que impidan desenlaces que pongan en riesgo la esperanza del cese de la guerra. Sin mezquindades ni cálculos políticos, ya deberíamos estar en el cese bilateral de fuegos. Le proponemos al gobierno y al país entrar ya, sin condiciones que solo suscitan desconfianza, en una tregua bilateral previa, como paso gradual al cese de fuegos bilateral y definitivo que ya estamos mirando en el horizonte próximo. Su logro solo depende de la voluntad de las partes. Nosotros la hemos demostrado. Ahora agregamos que queremos salvar el proceso, queremos desescalar el conflicto, queremos ver el inicio de las transformaciones sociales que permitan superar la miseria, la desigualdad, la carencia de democracia, para que reverdezca la fraternidad. Queremos alcanzar la paz. El Frente Amplio por la Paz, junto a la Conferencia Episcopal de Colombia, en su condición de veedores del cese al fuego unilateral, informaron acerca de las violaciones cometidas por el ejército y realices logrados en los diálogos de La Habana. El gobierno y la guerrilla de las FARC, Ejército del Pueblo, han anunciado que buscan dar inicio muy pronto al cese bilateral de hostilidades. Este acuerdo se constituirá en un paso trascendental para afianzar en forma definitiva el proceso de paz y en una señal inequívoca de que se avanza irreversiblemente hacia el alcance de la superación del conflicto armado. Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que nada frustre esta oportunidad histórica. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, agradecieron al Frente Amplio por la Paz, a DIPAS, la Iglesia Presbiteriana, Compás y a la Dirección Pastoral Social de la Iglesia Católica al conflicto armado. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
La exploración petrolera es uno de los sectores de la economía nacional que aparece en la versión actualizada de la cartera de negocios para la inversión extranjera en Cuba. Compañías de varios países especializadas en la perforación en aguas profundas han expresado su interés por sumarse a los trabajos exploratorios en la zona económica exclusiva de Cuba en el Golfo de México. La exploración cubana costa afuera entra en una nueva etapa. Los resultados e investigaciones que aportaron los primeros pozos de aguas profundas en la zona económica exclusiva de Cuba en el Golfo de México contribuyen a los proyectos para nuevas campañas de perforación. Con todo, hicimos a partir del año 2013 una nueva reevaluación del potencial de hidrocarburos costa afuera. En este momento, ese estudio regional ya está concluido, tenemos nuevos resultados y además se está organizando una nueva campaña de perforación que espera comenzarse a finales del año 2016, principios del año 2017. Las perforaciones planificadas en lo adelante tendrán profundidades superiores a los 1.500 y 2.000 metros. Los pozos nuevos que vamos a hacer, o que van a hacer las compañías Sonangol de Angola y PDVSA de Venezuela, son pozos que van dirigidos a este escenario profundo. Cuando nosotros comparamos los tipos de trampas petroleras que tenemos vinculados a este escenario profundo, los tipos de petróleo que hemos correlacionado no solo con los que se producen en Cuba, sino también con los que se producen en la parte mexicana y en el sur de los Estados Unidos, hemos encontrado muchas analogías. Toda la gran megacuenca del Golfo de México, que además produce mucho petróleo cada día, tiene un origen muy similar. Los más recientes estudios sobre las reales posibilidades de encontrar petróleo en la zona económica exclusiva de la existencia del recurso. Estamos en este momento estimando que en la parte cubana, o sea, en nuestra zona económica exclusiva, en ese Golfo de México, deban existir más de 15.000 millones de barriles de petróleo de reservas extraíbles, recursos extraíbles. Ya tenemos evidencias de que hay zonas más profundas generando ese petróleo, lo que estamos es buscando la manera de cómo llegar a él. La zona económica exclusiva de Cuba en el Golfo de México está abierta a la inversión extranjera. Al cierre de octubre del actual año, 11 bloques en toda esta área están bajo contrato con compañías de diversas regiones del planeta. Antonio Gómez y Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, otra vez el béisbol en nuestra portada. La selección de Japón venció hoy 5-0 a su par de Corea del Sur en la inauguración de la primera edición del torneo de béisbol Premier 12, que se disputará hasta el próximo 21 de noviembre. Liderados por el picheo de Shohei Ohtani y una ofensiva de 12 imparables, los nipones se impusieron en una competición que continuará en Taipei de China. En el Intercontinental de Taichung está programado este lunes el estreno del Grupo A con el duelo de Taipei de China y Holanda, que comparten esa llave con Cuba, Puerto Rico, Canadá e Italia. Ya se anunció que el derecho pinareño Giovanni Torres será el abridor cubano el martes frente a Canadá. Y retomo el ciclismo de pista. Con la mira en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en agosto del próximo año, le invito a darle un vistazo al ranking olímpico de la Unión Ciclística Internacional. Ya se sabe que en la modalidad de pista Cuba tiene como candidatas a Elisandra Guerra en velocidad de Keirin y a Marlis Mejía en el difícil evento de Omnium. En el cierre parcial del ranking el día 2 de este mes, la velocista matancera descendió del 6º al 9º lugar en velocidad, al tiempo que en Keirin bajó del 4º al 8º. En ambas especialidades irán a los Juegos Olímpicos las 12 primeras. En el Omnium, Marlis Mejía se mantiene entre las punteras, aunque del 2º lugar bajó al 3º. En este evento clasifican las primeras 24 corredoras. Al ranking de pista de las Copas del Mundo en Cambridge, Nueva Zelanda, el 5 y el 6 de diciembre próximo, y en Hong Kong los días 16 y 17 de enero. El Campeonato Mundial en Londres, Gran Bretaña, del 2 al 6 de marzo del próximo año, será la lid que definirá quiénes irán a la fiesta bajo los 5 aros en el ciclismo de pista. Y la gran maestra cubana Yaniet Marrero ganó hoy el Zonal 2.3 de ajedrez organizado por Nicaragua desde el martes y conquistó la única plaza en disputa para jugar el Mundial del próximo año.
Marrero derrotó con piezas negras a la maestra internacional costarricense María Elena Rodríguez para acumular 8 puntos de 9 posibles y ratificar su liderazgo. Y una última de esgrima. El cubano Luis Enrique Patterson celebró en El Salvador. En la final, Patterson venció al peruano Eduardo García. En declaraciones a Prensa Latina, el joven espadachín cubano dijo que disfrutó mucho la competencia e hizo la esgrima que le enseñaron en Cuba sus entrenadores desde la base. Y hasta aquí la información deportiva. Feliz noche. Hola, ¿qué tal mis amigos? Mientras tenemos esta área de nublado con una onda tropical, una vaguada y una zona de baja presión en altura sobre la República Dominicana y las Bahamas, que tiene poco movimiento, por otra parte tenemos un frente frío en el Golfo de México que tampoco va a llegar a Cuba, va a pasar por el norte en los próximos días. Y sobre Cuba, ¿qué ocurre con esto? Hay en general buen tiempo, poca lluvia, pero hay aislados chubascos, aisladas tormentas eléctricas en horas de la tarde que se observan aquí en la parte oriental, pero también acá sobre la capital y la provincia de Mayabeque y otras partes de Pinar del Río. Pero son muy aislados. Fíjense ustedes que significa que en San Miguel del Padrón, por ejemplo, y en 10 de octubre llovió bastante esta tarde, un buen chubasco, una buena tormenta eléctrica. Sin embargo, acá, donde se encuentran los estudios en 23M, en el Vedado, aquí no cae una gota. Así que así son las cosas y mañana también tendremos otra tarde similar. Por la mañana, mucho sol y temperatura mínima en la madrugada de 23, 22 a 24 grados Celsius. Ya por la tarde, valores de la temperatura máxima de 32 grados y ese calentamiento produce aislados chubascos en el interior, pero algunas pueden llegar a la costa norte con el viento del sudeste. Ahora bien, tendremos para la región central una mañana de sol abundante, 23 grados de temperatura mínima por la madrugada, en la tarde valores de 32 grados también de temperatura máxima, aislados chubascos igualmente, sobre todo al final de la tarde. Y en la región oriental, pues ahí no se va a diferenciar grandemente el tiempo del resto del país. Tendremos sol por la mañana, 23 a 24 grados de temperatura mínima por la madrugada, en la tarde valores un poco más altos de la temperatura máxima, 32 a 33 y también con aislados chubascos. Y para los próximos 3 días, pues las condiciones iguales, aislados chubascos, aisladas lluvias, tormentas eléctricas incluso en horas de la tarde, sobre todo final de la tarde. Las temperaturas también con poca variación, mínimas de 22, 23, máximas de 31 y hasta 33 grados Celsius. Mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. La situación político-militar de Cabinda se tornó muy compleja por las características del territorio petrolífera y de árboles maderables. También el Zaire de Mobuto Sese Seko pues tenía sus pretensiones anexionistas, situación que tuvo una respuesta contundente por parte de las fuerzas conjuntas angoleño-cubanas. El éxito que se tuvo en Entó fue la rapidez con que Espinosa y Argüelles decidieron mandarme a mí con el batallón para el frente. Pasamos a la defensa, empezamos a organizar los trabajos de ingenieros, ahí práctica día y noche, ahí, y eso es lo que dio protección. Cuando un soldado se siente protegido por una trinchera, no tiene que correr. Esos angoranos se batieron ahí. Pero ahí. Bueno, el enemigo fue derrotado totalmente. Le digo a Espinosa, voy a meter las antiaéreas para frente. Metimos las 4 bocas que destruyeron todo, porque precisamente por el frente donde ellos venían avanzando con su contraataque, les puse las 4 bocas. Y empezaron los helicópteros a sacar heridos del frente, ya cerca. Podía haberle tirado con las 4 bocas, tumbarlo, pero no lo hice, le dije que no le tirara. Y a mí me enseñó Fidel en la sierra, que a los heridos no se mataban, que se les protegía, que se curaban
Y esa enseñanza que no puedo olvidar. En el municipio holguinero de Jibara trasciende por sus valores patrimoniales, su historia y la belleza de su entorno. La reparación de sus instituciones culturales subraya sus atractivos ante quienes le descubren. Con más detalles, la periodista Marel González. Es allí donde este edificio del siglo XIX abriga pasiones por las artes. Para mí la Casa de la Cultura es muy importante porque en ella puedo aprender más sobre mi vocación, que es la guitarra. Los niños vienen aquí para mejorar sus conocimientos, como en el teatro, la danza y la música. ¡Ven conmigo para disfrutar! Antes la Casa de la Cultura estaba fea, estaba raspada, no tenía casi pintura, el techo en malas condiciones. Y ahora está bonito, llena de más espacio para poder uno hacer las cosas. Vitrales, puertas, lámparas y un escenario se transformaron a la salud de la cultura en la Casa Raúl Gómez García de Jibara. Un plan de reparación y mantenimiento mejora la acogida a los artistas y al público en la ciudad sede del Festival Internacional del Cine Pobre. Los constructores también colocaron sus manos en la biblioteca municipal. Es la recuperación del falso techo, mobiliarios nuevos, estantes nuevos, cambios en la carpintería, y esto por supuesto ha permitido que se ofrezca un mejor servicio y la biblioteca pueda ser un centro de información para la comunidad. El acceso a una colección de más de 13.000 piezas alimenta el amor cada día al Museo de Historia Natural, ubicado en un edificio que ha conservado elementos originales durante 130 años. 2 salas lucen mejores condiciones, paredes y vitrinas sintieron el cambio. Sin embargo, la muestra del Museo de Artes Decorativas aún permanece almacenada. La edificación cerró al público por un marcado deterioro desde el año 2008 y aunque se ha movido cemento y arena. Hoy no estamos satisfechos con el avance físico que lleva la restauración de nuestro Museo de Artes Decorativas en la ciudad. Y un factor que ha incidido ha sido la falta del financiamiento, o sea, del financiamiento general que lleva la inversión por lo complejo que es este edificio. Para el próximo año continuarán las acciones allí, en la biblioteca y en la Casa de Cultura de Velasco. Las instituciones culturales se han rejuvenecido casi todas. Es mi sueño, mi ilusión, verla rejuvenecer ante los ojos de todos. ¿Ama usted a Jibara? Con la vida, sinceramente. Delegaciones de Cuba y Estados Unidos celebrarán en Washington este martes el segundo encuentro de la comisión bilateral que analizará el estado actual de las relaciones. Los días 15 y 16 próximos, los jefes de Estado de las principales potencias económicas mundiales se reunirán en Turquía para realizar la cumbre del G20. En la Universidad de las Ciencias Informáticas de Cuba se realizará el próximo fin de semana la final caribeña 2015 del concurso de programación. El ballet Luis Alfonso Dance Cuba realiza una gira por Estados Unidos a partir del próximo jueves en Nueva York. Y a partir de mañana Cuba será sede de la 19ª Asamblea General de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas. En la celebración se recordará el apoyo de Fidel para rescatar los festivales de la juventud y los estudiantes. Y con las previsiones noticiosas para esta semana que comienza, concluye nuestra emisión estelar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias como siempre a nombre de nuestro equipo de realización y tenga usted una buena semana. Buenas noches.